Bueno, continuando con la discusión, vamos por el bloque número 2. En nuestro grupo nos corresponde este bloque. El primer objetivo es explicar el metabolismo de la bilirrubina, biosíntesis como transporte y degradación. Biosíntesis de la bilirrubina. El conocimiento de la bioquímica de las porfirinas y el grupo hemo es fundamental para la comprensión de las diversas formas por la unión de 4 anillos pirrólicos enlazados por puentes de metilo, HC. Ejemplos son las ferroporfirinas, tales como el hemo, que se encuentra conjugado en las proteínas formando las hemoproteínas. Entre ellas están las hemoglobinas, mioglobinas, citocromos y catalasas, que aparecen acá. Hemoglobina. La hemoglobina es una ferroporfirina unida a la proteína globina. En esta proteína conjugada posee la propiedad de combinarse de manera reversible con el oxígeno. Sirve como medio de transporte del oxígeno en sangre. Mioglobina. La mioglobina es un pigmento respiratorio que existe en las células musculares de los vertebrados e invertebrados. Una molécula de mioglobina es semejante a una subunidad de hemoglobina. También se combina con el oxígeno. La estructura y función de esta hemoproteína ya fue descrita en las clases anteriores, específicamente en estructura de proteína. 2. Citocromo. Los citocromos son compuestos que actúan como agentes de transferencia de electrones en las reacciones óxido-reducción. Varios ejemplos también se han citado en clases anteriores. Y con respecto a la catalasa, es la enzima de la porfirina férrica que degrada el peróxido de hidrógeno. Catabolismo del hemo. En condiciones funcionales, en el adulto humano se destruye de 1 a 2 por 108 eritrocitos cada hora. Cuando la hemoglobina es catabolizada, la porción proteínica globina puede ser usada nuevamente como tal o bajo la forma de aminoácidos constitutivos. Transporte de la bilirrubina. Acá la bilirrubina producida es la bilirrubina no conjugada o BNC, abreviado. La bilirrubina es el producto final del catabolismo del grupo N. Cerca del 80% se origina de la degradación de la hemoglobina de los eritrocitos en el sistema retículo endotelial y el restante 20% se origina de la eritropoyetesis ineficiente en la médula ósea y de la degradación de otras proteínas hémicas. La bilirrubina producida, llamada bilirrubina no conjugada, como lo acabamos de mencionar, es poco soluble en plasma y su unión no covalente a la albúmina incrementa su solubilidad en plasma. En plasma unida a la albúmina, este compuesto es transportado. Degradación de la bilirrubina. Se produce en el vaso. La bilirrubina, como sabemos, es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina, los glóbulos rojos reciclados. Dicha degradación se produce en el vaso, como acabamos de mencionar. Más tarde, la bilirrubina se conjuga en el hígado. Estos pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando parte de la bilis, que luego es excretada hacia el duodeno, y esto es lo que le da el color a las heces. Esta biomolécula se forma cuando los eritrocitos desaparecen del aparato circulatorio por su extrema fragilidad, cuando han alcanzado la plenitud de su vida, que es aproximadamente 120 días. Su membrana celular se rompe y la hemoglobina liberada es fagocitada por los macrófagos tisulares del organismo, sobre todo los macrófagos del vaso, el hígado y la médula ósea. En esta degradación de la hemoglobina se separan por un lado la molécula de la globina. Objetivo número 2. Dice, analizar los diferentes tipos de hiperbilirrubinemias a predominio de directa o indirecta, mencionando enfermedades que lo produzcan o enfermedades relacionadas. ¿Qué es la hiperbilirrubinemia? La hiperbilirrubinemia es el aumento del nivel de la bilirrubina en sangre. Los valores normales rondan de 0,3 a 1 miligramo por decilitro, normalmente, ¿verdad? La bilirrubina se acumula en los tejidos, sobre todo en aquellos con mayor número de fibras elásticas, por ejemplo, lo que es el paladar, la conjuntiva. Ahora, si es mayor de 2 a 2,5 miligramos por decilitro, se observa una coloración amarillenta de la piel y la mucosa. La elevación de la bilirrubina se manifiesta como ictericia, que contiene las características anteriormente mencionadas. El umbral para la detección clínica de la ictericia está entre 2 y 3 miligramos por decilitro. Hablamos de que si es mayor de 2 a 2,5 miligramos por decilitro, se observan estos cambios, ¿verdad?
Entonces, este es el umbral para la detección clínica de la ictericia. Cuando la hiperbilirrubinemia es directa conjugada, se produce eliminación de la bilirrubina por orina, lo que produce un color oscuro característico. Este es llamado como coluria. Durante el periodo de recuperación de un episodio de ictericia prolongada, puede desaparecer la coluria, pero mantenerse la ictericia, lo que se explica por la bilirrubina delta. Si hay una obstrucción completa de la vía biliar o una falla de la excreción hepática muy marcada de la bilirrubina, esto no llega al intestino y no produce la pigmentación de color café de la hiperbilirrubinemia directa o conjugada. Estas son también denominadas ictericias obstructivas o colectasis. La hiperbilirrubinemia directa o conjugada. Las ictericias por hiperbilirrubinemia directa o conjugada han sido denominadas ictericias obstructivas o colectasis, como mencionamos acá. Sin embargo, se debe denominar así al aumento de la bilirrubina directa, aunque se produce como consecuencia de un bloqueo o supresión del flujo biliar que impide total o parcialmente la llegada de bilis al duodeno, lo que provoca una aparición de bilirrubina en la orina, la que mencionamos anteriormente, que es la coluria. Y decoloración parcial o completa de las deposiciones, hipocolia o acolia. La hiperbilirrubinemia directa se asocia a enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Debido a la insuficiente capacidad de excreción. La elevación de la bilirrubina conjugada en sangre es uno de los hallazgos característicos de los cuadros colectásicos y se acompaña de elevación de hiperbilirrubinemia indirecta. En resumen, podemos decir que es una producción aumentada de bilirrubina. La causa de la hiperbilirrubinemia indirecta es una producción aumentada de bilirrubina, como dijimos anteriormente, habitualmente por aumento del catabolismo de hemoglobina. Por ejemplo, en anemias hemolíticas, en estas enfermedades se encuentran signos de hemólisis en otros exámenes de sangre como anemia, BCM elevada, LDH elevada y actoglobina disminuida. La hemólisis raramente produce elevaciones de bilirrubina mayores de 6 miligramos por decilitro. Otra causa muy frecuente de hiperbilirrubinemia indirecta es el síndrome de Gilbert, que se caracteriza por una disminución de la capacidad hepática de conjugación de la bilirrubina. Las otras pruebas hepáticas son normales en el síndrome de Gilbert. Otra causa muy infrecuente en la elevación de bilirrubina no conjugada es el síndrome de Crigler-Najjar, que habitualmente se diagnostica al momento de nacer por hiperbilirrubinemia marcada. Bueno, ahora pasamos con las enfermedades relacionadas a la baja bilirrubina en sangre. Como sabemos, la hiperbilirrubinemia son los valores de bilirrubina en sangre por debajo de lo normal. Es poco frecuente o no se considera de importancia. Incluso en muchos laboratorios se admiten como valores normales o valores cero o no detectados de bilirrubina total. Sin embargo, algunos estudios consideran los valores bajos de bilirrubina en sangre que son un factor de riesgo para sufrir una enfermedad coronaria, como por ejemplo tenemos la angina de pecho. La angina de pecho es un dolor o una molestia en el tórax que se produce cuando el corazón no recibe la suficiente irrigación sanguínea. Igual podemos mencionar otras enfermedades que están relacionadas, como lo son la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedades causadas por la bilirrubina alta en sangre. Los niveles más altos de bilirrubina están relacionados con un amplio abanico de enfermedades y problemas, entre las que estarían la ictericia, relacionada con hepatitis y cirrosis, anemia, la enfermedad de Gilbert y la enfermedad de la célula de Hosh. La ictericia es habitual en bebés. Un nivel muy alto en bebés puede provocar daños permanentes. Tenemos algunas enfermedades que mencionar, por ejemplo, la hepatitis. La hepatitis es la infección de la VHC, también es transmitida mediante el contacto con la sangre de una persona infectada.
específicamente en etapa de actividad o portación del virus, y también es causa de hepatitis crónica, cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y muerte. Tenemos la cirrosis. La cirrosis es la mayoría de las veces el resultado final del daño crónico hepático causado por una enfermedad